Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy feriado acá, un encuentro más de estudiantes de abogacía argentina. Nos toca trabajar, la agenda sigue, así que bueno, nada, bienvenidos a todos. Les comento, hoy vamos a estar con la doctora Andrea Laura From. Vamos a hablar de un tema, bueno, que durante la cuarentena fue muy controvertido, ¿no? El hecho de las audiencias online y audiencias virtuales. Hoy un poco más calma la cuestión, pero bueno, no podemos dejar de hablar con respecto al tema. Acá le vamos a dar paso a la doctora. Doctora, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias, gracias. Ay, qué linda que está toda maquillada. Yo estoy muy de feriado, a Yo cara hoy, lavada. desde las 9 de la mañana, ya arranqué con los Zoom, así que ya vengo con un ritmo. ¿Dando clases, doctora? No, atendiendo a clientes, parejas. Ah, bien. No, y sí, no se para en el feriado, la agenda sigue. Y sí, más en pandemia, viste que en estos tiempos como que los feriados parecen día de semana, los fines de semana a veces se trabaja. Esto de no tener que ir a la oficina cambió un poquito la dinámica. Claro, sí, exacto. Ah, para mi parecer, mejor. Me gusta estar en casa. A mí también, me encanta el trabajo virtual. La verdad que fue un proceso de adaptación, pero bueno, creo que todos lo pudimos ir logrando de a poco, ¿no? Sí, exacto. Bueno, nada, primeramente quiero agradecerte por estar hoy acá, darte un espacio, a pesar de que es feriado, los profesionales siempre tienen las agendas complicadas, así que bueno, vamos a poder escucharte a este sector a este aporte al sector estudiantil, así que bueno, he visto tus vivos con otros colegas y bueno, por eso te convoqué, porque sos muy didáctica a la hora de poder explicar la cuestión y bueno, ¿no? Imagínate que al estudiante es lo que necesita, ¿no? Un vocabulario no tan técnico y algo más bajado al nivel Coloquial. de ellos, así que bueno, exacto, sí, es así. Así que bueno, nada, eso, agradecerte de corazón. Por favor, gracias a vos, gracias a todos los que están ahí. La verdad que para mí es un placer, me encanta este espacio virtual. Yo como siempre cuento, soy abogada y mediadora hace más de 20 años y hace 2 años que abrí mis redes sociales desde un punto de vista profesional y pude conocer un montón de gente y darme cuenta que también puedo transmitir un mensaje o transmitir conocimientos en esta red. Y bueno, te abre un mundo de conocimiento, de experiencias. En mi vivo yo también estuve con coach, con psicólogos, con abogados, con mediadores, con arquitectos, digamos, conocí un montón de gente y todo es enriquecedor, ¿no? Porque al final, tanto en Argentina como en el mundo, todos vivimos un año súper excepcional y súper difícil y de mucho cambio y de mucha adaptación. Entonces, bueno, esto es algo más también, ¿no? Creo que la virtualidad llegó para quedarse. No, sí, por supuesto. Y también qué importante que es poder nutrirnos de distintas materias, de distintas fuentes, ¿no? Sabemos que el abogado no puede quedarse solo con las leyes, los códigos de fondo, sino siempre estar nutrido de un montón de cuestiones. Así que bueno, nada, te felicito por eso también. Más o menos fue adelantando ya el título del vivo. Vamos a hablar de algo que se fue muy controvertido, ¿no? En lo que es la cuarentena, las audiencias online, virtuales, tener que adaptarse a eso para muchos fue muy cómodo, para otros fueron muy criticados, así que bueno, para eso te tenemos a vos que sos una especialista y vamos a escuchar Dale, tu punto de dale, vista. dale. Bueno, te voy a contar un poco a vos y a todos. La verdad que siempre mi trabajo fue presencial, en mi oficina, en tribunales, en cuatro paredes, con las partes, los letrados, con todo un sistema presencial que es desde que el letrado te trae el requerimiento personalmente para una mediación hasta ir al correo a notificar y las audiencias presenciales. Digamos, todo el proceso siempre fue muy físico, digamos. Desde que empezó la pandemia, bueno, obviamente que como que el trabajo paró en marzo, pero todos seguían teniendo necesidades para resolver sus conflictos, ya sea de manera judicial o extrajudicial. Entonces, ¿qué pasó? Los mediadores dependemos del Ministerio de Justicia y estábamos esperando que nos den un marco de acción como para poder llevar la audiencia prejudicial y que esa acta o ese acuerdo tenga la validez que requiere
que significa que pueda ser ejecutable judicialmente, que habilite la vía judicial, un acta o un acuerdo para ser ejecutado. Entonces, bueno, las primeras dudas que me empezaron a llegar a mí, me dicen que estoy muy cerca de la cámara. ¿Se me ve No, muy en primer plano? no, yo te veía bien, pero ¿Sí? sí, estabas muy cerca, pero se te veía bien. Porque ya tuve un vivo que tenía como que parecía que tenía la nariz pegada contra la pantalla. A ver, díganme si No, pero estoy bien ahí. ahí ¿Estoy? estás, Bien, ahí. perfecto. Bueno, gracias. Ujú. Entonces, bueno, las primeras Dudas. consultas que tuve, claro, fue el tema del traslado de los hijos de padres separados, ¿no? Que, digamos, al principio había una autorización para trasladarlos por única vez a la casa del progenitor conviviente, y ahí empezaron a pasar un montón de cosas porque hay mamás o papás que son esenciales, entonces no podían pasar todo el tiempo requerido con sus hijos. Yo siempre hablo de humanizar familias y no judicializarlas, porque siempre la instancia de mediación, que es una instancia previa, te da el lugar para comunicarte de otra manera, es un espacio confidencial, un espacio en donde podés resolver tu vida y no dependés de la decisión de un tercero. El tercero, que es el mediador, colabora en el proceso, en llevar adelante la negociación, en ayudar a las partes a que conecten. Después, si tienen ganas, les cuento algunas técnicas de negociación que están buenas y que las van a usar para toda su carrera. Pero más allá de eso, bueno, siempre estuvimos esperando como las resoluciones y los decretos, y todo iba saliendo muy de a poco, entonces los profesionales tuvimos, como se dice, que salir a la cancha a colaborar con las partes y a hacer un poco de prueba y error, desde aprender a utilizar el Zoom hasta ver cómo hacer para notificar, porque como yo siempre cuento, digamos, la mediación, ¿cuándo empieza? Cuando el letrado te convoca para iniciar el proceso. Entonces, cuando el letrado le llega un cliente y llama a su mediador, le dice, bueno, tengo que iniciar una mediación. Decime cómo seguimos. Bueno, entonces ahí yo le pido que me mande los datos del requirente y del requerido, que sería el actor y el demandado, el objeto, si es uno o son varios objetos, y sus domicilios. ¿Para qué? Para poder hacer la notificación. Toda la vida fuimos al correo a enviar la carta documento. Hoy en día no se podía hacer eso. Entonces, en las primeras mediaciones que tuve en pandemia, empecé a utilizar todos los recursos que no uso habitualmente porque siempre teníamos, digamos, esta notificación por carta documento fehaciente. Entonces dije, bueno, a ver, pasame el mail, pasame el WhatsApp del requerido para explicarle lo que sucede y ver si tiene voluntad de comparecer. Entonces todo empezó como muy de a poco, algunas partes sí aceptaron, otras no, y para las que no aceptaban, empecé a recurrir a la carta documento digital. Hay correos privados como Andreani o Fastmail que te hacen registrar tu firma de manera digital y te envían un formato de carta documento para que vos la tipees en tu compu, se la mandás por mail a la empresa la imprime y la lleva personalmente a notificar. ¿Hasta ahí me siguen? Dato Vayan importantísimo, poniéndome sí. deditos si me siguen o si voy muy rápido, si me quieren interrumpir o hacer una pregunta, todas las dudas son bienvenidas. Vas perfecto. Lo Bien. importantísimo es lo de la carta documento digital. Bien, exacto. Entonces, bueno, mandamos la carta de documento digital y después podemos hacer un seguimiento por internet con el numerito para ver en qué estado está, si fue notificada o no, y si no fue notificada, cuál es el motivo. Bueno, una vez que tenemos el resultado de la carta, y también lo que sí nos dieron, de acuerdo a las resoluciones, son pautas para notificar de esta manera, porque no es lo mismo una notificación para una Claro. mediación presencial que para una mediación virtual. Entonces, en la carta documento digital, en donde notificamos una mediación virtual, ¿qué ponemos? Ponemos el requirente, el requerido, los datos del mediador con el mail, y yo particularmente pongo mi mail y mi celular para ser de fácil acceso y contacto, y también ponemos un listado optativo de 4 mediadores más, por si la persona a quien le llega la notificación no está de acuerdo con el mediador propuesto y decide elegir otro del listado, y ahí tiene que hacer la opción. Entonces, lo que también solicitamos en la carta documento es que la parte requerida y su letrado nos envíen 72 horas antes de la fecha de audiencia la foto al WhatsApp o a mi mail, la foto del DNI, el poder, la foto de su credencial y sus domicilios o correos electrónicos que van a constituir a los efectos de este procedimiento, ¿sí?
Entonces, Bien, una vez que sucede eso, y aparte, bueno, obviamente se ponen los datos del Zoom, el usuario y el código de acceso. el link, Entonces, claro. exacto. Entonces, el día de la audiencia nos conectamos todos a ese link que figura en la carta documento. A veces me mandan antes los datos y a veces no. Entonces, a veces yo hasta el día de la audiencia, digamos, aunque sepa si recibieron o no la carta documento, no sé si se van a presentar. Si la parte requerida no se presenta, se expide un acta a través del sistema MEPRE, que es el sistema que, digamos, de Internet, que depende que usamos todos los mediadores, que depende del Ministerio de Justicia, en donde se llena estos datos, requirente, requerido, objeto, y si se notificó y no comparecieron o fue una imposibilidad de notificar, se deja todo constancia con los datos detallados de esa carta documento, el número de la carta documento, la empresa y cuál fue el resultado, ¿sí? Doctora, Digamos, sí. es decir, te interrumpo. Al comienzo de la cuarentena no había una legislación concreta, es lo que entiendo hasta ahora lo que me decís. Solo Habían le han dado un recomendaciones. par de pautas o recomendaciones como para que ustedes al tuntún más o menos se puedan ir manejando, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y Sí, hasta el después día de hoy salieron. estamos en las mismas condiciones o No, no, porque digamos, después de la feria extraordinaria, la feria extraordinaria en un momento de la cuarentena se levantó y digamos, la mediación siempre siguió siendo obligatoria. El tema era cómo uno podía formalizar este proceso y que después le sirva al requirente y al letrado del requirente como para ejecutar ese acuerdo al que llegaban o para poder habilitar. Ay, me pone que me aleje de la cámara. ¿Qué se me ve la cara sola? Quizás lo es que el pasa es que yo te veo del mismo tamaño en el que me veo yo, no, no te veo muy bien. cerca, no sabría decirte, pero si querés alejarte un poquito para comodidad tuya, yo te veo No, yo perfecta. estoy más atrás, no me puedo ir, pero bueno, mientras se me vea y se me entienda, está todo bien. Bien, bueno, así que la cuestión es que, bueno, fuimos teniendo algunas recomendaciones, siempre la mediación fue obligatoria, el tema es que estaba discutido el cierre por incomparecencia, porque lo que se dice es que por ASPO y ahora por DISPO, la parte que no, digamos, puede no comparecer por no contar con los medios electrónicos a distancia. Lo que pasa es que hoy en día la mayoría de las personas tenemos o mail, o WhatsApp, o Zoom, digamos, o uno le puede pedir a alguien si uno no sabe prestado o que lo ayude, pero bueno, digamos, siempre hay, está Hay un medio. este justificativo que bueno, hay que aceptarlo porque puede ser que suceda que alguna persona no tenga este acceso, pero bueno, son los menos en general. Bueno, así que esto pasó, digamos, de marzo hasta acá. La verdad es que yo tuve excelentes resultados con las audiencias por Zoom, un montón de acuerdos, pero bueno, hay toda una técnica y una manera como para poder llevar adelante este procedimiento, porque como te decía antes, todos estamos acostumbrados al procedimiento presencial, pero en el virtual hay otros condimentos. Ya les conté cómo es el tema de los primeros pasos desde que se acerca el letrado al mediador y cómo se sucede la audiencia en sí misma. Y bueno, después cuando llega el día del Zoom, van a comparecer cada uno desde su lugar, digamos, el requirente, el requerido y ambos letrados, ¿sí? Cada uno desde donde se encuentre. Me van a enviar, si todavía no me enviaron, la foto de sus documentos, de la credencial o del poder, van a constituir sus domicilios reales, el domicilio constituido, y me van a dar un mail también, y si es posible su celular. Entonces esto hace que uno pueda tener contacto más directo con las partes y colaborar mejor en la resolución del conflicto que los trae a esta audiencia. En el manejo del Zoom, bueno, hay un par de pautas que están buenas, por ejemplo, en mediación, durante la audiencia podemos tener reuniones conjuntas o privadas. Conjuntas es que estamos todos los participantes y privadas es cuando alguna de las partes necesita hablar con su letrado o con su letrado y el mediador y necesita estar en privado. El Zoom nos da la posibilidad de separar a las partes en salas privadas. Entonces yo puedo ir virtualmente a una sala con una parte y su letrado o puedo ir virtualmente a una sala con ambos letrados. Bien, en el mismo momento, en la misma conexión. Qué interesante. Exactamente, es una Porque yo en un función. momento había entendido como que se desconectaban, digamos, las partes y quedaban. Eso Después depende también se de habló la. mucho del tema de la grabación, ¿no? Con respecto a la parte esta de la audiencia privada con el cliente. Queda grabada también. Entonces, ¿hasta qué Depende. punto llega a ser privada? Si decidís grabarla, sí, vos podés elegir la opción de no Claro. grabar.
Y Ah, digo, lo primero que decimos en el discurso de apertura, porque los mediadores tenemos un discurso de apertura cuando comienza la mediación, que es nuestra presentación, contamos las normas del proceso, contamos que es confidencial, que no se puede grabar, que cada uno va a tener la palabra, que deben tratarse con respeto, que esto es una negociación, que en el caso de que no lleguen a un acuerdo se va a extender un acta, pero esta mediación se puede reabrir, podemos generar la reapertura, porque si al tiempo las partes continuaron negociando, porque necesitaban más tiempo, muchas veces en uno o dos Zoom no lo pueden resolver y necesitan un poco más de tiempo para procesar el conflicto que los trae. Entonces esto sí se puede reabrir, es un proceso que se puede reabrir sin problema dentro del año de iniciada y donde se puede aprovechar esta instancia que tanto fomentamos, que es la instancia previa a un juicio, y como te decía antes, donde las partes y los letrados tienen el poder de resolver la situación sin que nadie los presione, sin que nadie los obligue, sino decidiendo sobre su propia vida. Porque aparte, yo, digamos, atiendo todo tipo de audiencias civiles y comerciales, y muchas veces las partes deben seguir vinculándose luego de una audiencia. No es que se termina la audiencia, nos vamos todos para casa y no nos vemos nunca más. Quizás a los profesionales no nos ven más, pero si es una mamá y un papá que se están separando y que tienen hijos en común, para toda la vida se van a tener que relacionar. Si son dos exacto. hermanos que están por un tema sucesorio, probablemente quieran seguir vinculándose. Si son dos socios que se separan de una empresa, o entre una empresa y un proveedor, que hubo quizás algún problema con la facturación o con alguna mercadería, pero quieren continuar su relación comercial. Entonces, por eso siempre es súper importante poder salir de este tema confrontativo, que el que tengo del otro lado es mi enemigo, y entender que siempre en los acuerdos se puede lograr un ganar-ganar. Todos cedemos, todos tenemos que ser flexibles, pero en definitiva todos tenemos la capacidad de negociar y de poder llegar a un acuerdo. Por eso es súper importante para los estudiantes de abogacía o para las personas que están recién recibidas, es la especialización. La especialización en la materia que a vos te parezca que te guste o de los casos que te empiecen a llegar, poder consultarle a algún colega de confianza, porque uno puede leerse todos los libros de una materia y todo el código procesal de memoria o tenerlo a mano, pero siempre está bueno hablar con alguien que tiene en su práctica cotidiana, porque como siempre decimos, todos tuvimos nuestra primera vez de una audiencia, de un juicio, de atender a un cliente. Entonces me parece importante tener un par de profesionales de referentes en cada materia como para decir, che, ¿me das una mano con esto que tengo mi primer cliente de un caso laboral? Y yo creo que un profesional copado con buena onda te va a dar una mano y te va a guiar un poco en estos primeros pasos de la carrera. Sí, en su mayoría sí son bastante solidarios. Yo acá en este espacio me encontré con gente que la verdad me las he llevado en el corazón porque no solo hemos compartido vivos y momentos lindos, sino que después en la parte privada te das cuenta que le puedes consultar cualquier cosa y es gente accesible. Uno a veces los tiene a los profesionales allá arriba, como a los profesores, con un miedo, y la verdad que no, hay gente maravillosa por todos lados, y ni qué hablar con toda esta onda virtual que se armó ahora, que no, nada, Sí, muchos chicos se han animado a hacer cosas que antes no se animaban porque lo ven reflejado en otras personas, ¿no? claro. Esto de litigar, de preguntar, de ayudar, bueno, la oralidad al frente de un celular, la cámara, hemos practicado mucho con el tema de los vivos, y eso, parte fundamental son ustedes, sin que ustedes accedan a eso no existiría, así que Está no hay que bueno. celebrarlo, Totalmente. Y después cuando ustedes tengan más años de experiencia van a poder ayudar también a otros que se están por iniciando. supuesto. Y es como la película Cadena de Favores. Es así. Hoy yo estoy de este lado y vos estás de ese, y mañana quizás vos estás de otro lado y yo estoy. O sea, esto es así, es la vida misma y está bueno poder compartir y ser solidarios. Tengo un montón de anécdotas con colegas y también con seguidores que quizás me dijeron, estoy por rendir mi último examen, necesito un modelo de acuerdo de no sé qué, bueno, dale, te lo mando, le tengo que sacar todos los nombres, el objeto, explicarle un poco, pero está buenísimo, la verdad que es una satisfacción total. Mira, justo ahí se conectó la doctora Flavia Golcher, que es colega, que también no se animaba a abrir su Instagram, y en pandemia le dije, dale, animate. Me decía, pero ¿cómo? Si trabajamos de lo mismo, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Cómo puede ser que me quieras ayudar? Si somos competencia. A ver, hay trabajo para todos. Qué más lindo Por que poder supuesto. transmitir tu experiencia y poder después compartir, porque uno comparte, uno se consulta, uno aprende un montón. Esto es así.
No solo eso, Está sino que bueno. la sumatoria de ideas y la sumatoria de conocimiento, a veces salen cosas grandiosas sobre eso, Total. el poder compartir. Yo he compartido y he concretado proyectos con gente, con colegas que no me había imaginado, porque a mí me faltan 2 materias para recibirme, o sea, no estoy en su mismo nivel, pero sin embargo me hicieron sentir en su nivel y he podido concretar cosas que capaz que sin esto me hubiera llevado, no sé, un par de años más. Y eso es gracias a que ustedes son tan profesionales y accesibles. Y la Es que, solidaridad es ¿sabes? así, se comparte. Nabilia, ¿sabes lo que pasa para mí? Es que no es quien está a un nivel o a otro. Para mí el nivel es el nivel de ser humano que sos. No me importa ni qué profesión tenés, ni a qué te dedicás, ni cuál es tu oficio. El nivel es el nivel ser humano. Digamos, me parece que el parámetro pasa Primeramente, en cómo sos como persona. Después, cuántos claro, años tenés de experiencia, o cuánto estudiaste, o qué nota te sacaste en tu examen, da lo mismo, da lo mismo. tal Porque cual, podés ser tal un cual. alumno 10 pero no tener práctica. Podés ser un profesional que te recibiste hace 30 años, pero no compartir con tus colegas. Entonces, como te decía antes, hoy estamos de este lado, mañana estamos del otro, y es la vida misma. Es así esto. Obvio. Sí, la iniciativa de esta comunidad fue en un principio eso, escuchar la experiencia de ustedes que no la conseguimos en los libros. O sea, no se puede Claro, comprar, no tiene precio. Entonces, a mí se me ocurrió y dije, bueno, esto tiene que ser así. No tenemos práctica, hay muchas universidades en que salimos sin práctica profesional. Y bueno, qué mejor que escuchar la experiencia de ustedes, sus errores, sus aciertos, y eso es impagable. Y la total. verdad que todos los abogados y los profesionales han podido. Después nos vas a hablar de tu experiencia como estudiante y cuando te recibiste al final un poquito, porque eso le Claro, da el ánimo a los chicos, ¿no? Es decir, no me claro. animo, no puedo, me recibí, hace años que tengo el título archivado en un cajón, y bueno, y acá Mira, estamos, es dar para mí, ánimo. justo, mira, el otro día recibí un llamado de una seguidora que se estaba por recibir. Sí, se estaba por recibir. Y me pidió que quería hablar conmigo, entonces le pasé mi WhatsApp, terminamos hablando por teléfono. Entonces me decía, mira, quiero que me digas, porque me está por llegar un primer caso, y decime qué libro leo, qué código leo. Entonces le decía esto que te estaba diciendo antes. Buscate algún especialista de tu ciudad que sea accesible y que le puedas preguntar. Porque si vamos transmitiendo a través de... Está bien, es importante saber la teoría para asesorar, pero contar con la experiencia de alguien está buenísimo. A mí me pasó cuando me recibí que yo ya estaba trabajando en un estudio jurídico y hacía procuración. Entonces, eso me sirvió un montón. Era un estudio jurídico que hacía civil, comercial y laboral. Entonces y hacía capital y provincia. Entonces me sirvió un montón para tener un paneo y conocer un poco de todo. La verdad es que uno ya después, cuando estás en la práctica, te va saliendo muy natural. Sí, En un punto cada caso es un mundo, pero en otro punto hay casos que son muy parecidos a nivel procesal. Entonces, si uno está atento a eso, está buenísimo. Y hoy que se puede entrar a la página del PJN, la verdad que es mucho más dinámico también, que no te tenés que ir viajando con la combi hasta La Plata si sos de capital, o tomarte el colectivo inmigrante si tu oficina está en tribunales, digamos. Me pasó eso. Yo estaba, digamos, antes de recibirme, cuando me recibí, trabajaba en relación de dependencia en un estudio jurídico, después trabajé para otro estudio jurídico que se especializaba en derecho civil, después me largué sola y me di cuenta que el litigio no me gustaba, que no era lo mío, que no lo disfrutaba, que en la teoría me encantaba todo, pero en la práctica la verdad era hacer la cola a un juzgado, esperar que te conteste la otra parte, que la chicana de la notificación, que hasta que el juez proveía, y dije, toda la burocracia. esto no es lo mío, o sea, yo estudié esta profesión para hacer otra cosa. Bueno, y finalmente hice el curso en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal para mediadora, 2 años, después di el examen, me fue muy bien, aprobé, y ahí fue que me largué con la mediación, y es como que encontré mi vocación dentro de la profesión. Entonces, Qué desde ese importante. momento, desde el disfrute y la pasión y la garra y la constancia, te vas armando. Es Claro, así, digamos, no hay exacto. una fórmula mágica. Es No, hay que primero hacer. La única forma es hacer y hay que animarse. hacer. Y la única manera también es probando. Independiente es súper difícil porque ¿cómo hace para que te lleguen los clientes? Entonces quizás vas a un estudio jurídico, ves cómo se manejan, pedís ayuda, te empezás a poner más canchera
con los expedientes, con la manera de, no sé si todavía se sigue usando el Lex Doctor o el programa que se use. Entonces creo que esto, que mientras vas caminando o andando el camino, vas aprendiendo un montón, y después eso, primero encontrar qué es lo que te gusta, pues yo creo que si uno encuentra lo que le gusta en la profesión o no, o fuera de la profesión, porque te puedes haber recibido de abogado y te puede gustar dar clases de gimnasia, y está bien también, digamos. Me parece que Claro. a esta altura de la vida yo te puedo decir que encontrar lo que te gusta ya es un montón, pero para Es encontrar lo que mucho. te gusta tenés que ver, tenés que conocer, tenés que practicar, acá como dice Adri, estudiando, especializándote. La verdad que para poder ser mediador familiar, digamos, no solo que tenés que dar el examen y hacer el curso, sino que también tenés que capacitarte 30 horas por año, que son horas homologadas por instituciones a través del Ministerio de Justicia. Entonces, es como que constantemente hay que estar capacitándose y especializándose en lo que a uno le gusta. Como te contaba antes, yo cuando me abrí el Instagram dije, digamos, una mediadora con un Instagram? Pues yo ni siquiera ejerzo como abogada, o sea, yo ejerzo exclusivamente como mediadora. Entonces a mí me gusta mucho transmitir el mensaje del divorcio pacífico, que se puede lograr, que no es una guerra, que hay técnicas, que hay maneras. eh, y así fue, digamos, yo lo hice, bueno, transmito el mensaje, es lo que tengo ganas de hacer, aunque tenga 10 seguidores o 1000, me da lo mismo. Entonces, cuando empecé a transmitir el mensaje y las personas que me escuchaban se daban cuenta que hablaba con convicción, desde mi experiencia profesional, que lo que decía tenía lógica, bueno, empecé a tener más seguidores y un día me llamaron de una radio y después en esa radio había una productora de un programa de tele que me convocó al programa de tele y después me pidieron que sea como un columnista en La otro programa. cadena. Claro, y es eso, es si vos sos, digamos, te tomás tu trabajo con seriedad, te capacitas y sos responsable, como que medio que se va dando solo. O sea, Claro. si vos podés, digamos, cosechar todo para sembrar después. Entonces, ponerte el objetivo es súper importante. Sí, exacto, es así. Yo creo que primero uno tiene que empezar a hacer, y bueno, y en base a eso la vida te va a ir abriendo los caminos. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo que vos, a diferencia de que me he encontrado con gente grande, que no por una cuestión de edad, sino de que no estaban adaptadas a las redes sociales. Nosotros Claro, somos natos con respecto a la cuestión porque somos más chicos. ¿Y cómo hacemos el vivo? Y el hecho de tener que ayudarlos, enseñarles a hacer el vivo, y es gratificante porque es un ida y un vuelta, ¿no? Me ajá, dicen, ay, pero es una pavada, y después el tema del Zoom, un montón, empezamos a dar cursos gratuitos y no sabían manejar el Zoom. Y claro. bueno, y nada, y era así, ellos nos daban la información, nosotros le transmitimos la tecnología, y esto ronda en base todo lo mismo, ¿no? La solidaridad. Claro, y así se construye también. Exacto, tal cual. Así que Y bueno, y encontraste tu vocación, estás ahí de exacto. mediadora. Exactamente. Una vez que encontré mi vocación, con mucho trabajo fluyó. Y bueno, y retomando un poco el tema de la mediación virtual, yo creo que Sí, quedó nos un fuimos, poco, nos volvemos fuimos un por la poco rama. y el que quiere nos va haciendo preguntas también. Lo que digo Bien. es, yo siento que la mediación virtual llegó para quedarse. Me imagino que en un futuro quizás haya un mix entre mediación virtual y presencial, pero sinceramente a mí la mediación virtual me funciona un montón. Justo hoy salió en La Nación una nota, una entrevista que me hicieron sobre divorcios en pandemia, y lo que contaba era esto. Digamos, las personas que se divorciaron no es que se divorciaron por la convivencia o por la pandemia, se divorciaron porque tenían un conflicto preexistente que lo barrían abajo de la alfombra, y esta convivencia 24/7 de mirar al lado y decir, ¿quién es esta persona que está viviendo conmigo? Que yo la veía a las 8 de la mañana y después la volví a ver para el horario de la cena. Digo, Y muchas 15 días en las parejas. vacaciones, nada más. Exacto, muchas parejas se encontraron con como con alguien que no pensaban que tenían al lado, con los temas, digamos, tuvieron que mirar a los ojos al conflicto y abordarlo, y bueno, muchos los pudieron resolver y muchos otros no. Entonces, esto trajo aparejado todo el trabajo que tuvimos los mediadores de marzo o desde febrero hasta acá, con todo el cambio que esto produjo, también digamos, muchas parejas que estaban separadas al no poder ver uno de los dos a sus hijos habitualmente como Ah, los veían, decidieron volver a convivir con reglas muy claras por corto tiempo, digamos, hubo gran cantidad de casos
de todo lo que te puedas imaginar con respecto a las parejas que estaban separadas o en proceso de separación. Muchas veces también el tema económico fue un tema súper importante, porque el que se quería ir de la casa tenía que alquilar, no se podía ir, mucha gente que perdió el trabajo, bueno, hubo Mil millones de situaciones, sí. Ahora, yo infinitas. creo que el que logró superar la pandemia, hablando de esto que hablas de las parejas, que se encontraron con gente desconocida conviviendo, el que superó esto en la pandemia, lo supera para toda la vida, Ya porque está, fueron muchos felices meses. para siempre. Si pasaste la Olvídate. pandemia, totalmente, totalmente. Pero bueno, así todo en las parejas, igual surgen cuestiones a resolver. Cuando hay hijos en común, más que nada, porque aunque te separes, vas a seguir siendo equipo coparental para toda la vida. Entonces lo que yo siempre fomento es esto. Aprendan a comunicarse y a resolver sus conflictos El diálogo. de una manera diferente a cómo lo venían haciendo. Y ahí es un poco las herramientas que te quería contar que veníamos hablando de negociación. El libro que yo utilicé para estudiar negociación fue el Sí de Acuerdo de Uri Fisher. Tiene unas técnicas que están buenísimas, bueno, complementadas con otros libros, hacen que uno pueda entrar un poquito en tema y en las nociones de la negociación. Esto de aprender a diferenciar el interés de la posición, o sea, buscar las necesidades reales de las partes, ponerse en el lugar del otro, sentarse al lado del otro en una mesa de mediación como para negociar y escribir juntos sobre el mismo papel, o en Zoom poder compartir una pantalla o un Excel compartido. Otra cosa del Zoom que me olvidé de contarte es que cuando las partes llegan a un acuerdo, digamos, podemos compartir pantalla en el Zoom y todos van aportando lo suyo, porque digamos, presenciales, bueno, me siento en la compu y vamos armando entre todos. Bueno, por Zoom es lo mismo, nada más que cada uno desde su casa. Entonces compartimos pantalla y vamos armando entre todos el acuerdo, las partes, los letrados y el mediador. Entonces, esto también te da una súper herramienta para resolver mucho más rápido un conflicto. Una de las últimas mediaciones de familia que tuve, el horario era ponerle a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, audiencia, régimen de comunicación, alimentos, etcétera. Yo en general las audiencias de familia las corto a la hora y media porque siento que las partes llegan a un punto después de una hora y media que ya es difícil pensar, es difícil reflexionar, Claro. estamos todos cansados. Entonces como que hicimos un corte intermedio y nos volvimos a conectar al Zoom a las 6 de la tarde. En todo ese tiempo las partes tuvieron tiempo de reflexionar, de digerir las propuestas del otro, de hablar con su abogado. Entonces a las 6 de la tarde volvimos a conectarnos todos al Zoom y pudimos redactar juntos el acuerdo. Entonces, una audiencia que quizás de manera presencial es, bueno, hoy tenemos la audiencia y fijamos una próxima para dentro de 2 semanas, que hay que viajar hasta tribunales, dónde dejo a los chicos, poder coordinar el horario entre, digamos, dos partes y dos letrados y el mediador. Esto fue, bueno, esto está, digamos, súper avanzado, ahora no es el momento, puede ser que más tarde sí, entonces en el mismo día tuvieron las dos audiencias. Impresionante, ¿no? Y aparte el aborígenes de la vida, ponele en 2 semanas, que no sé si te da mucho la capacidad de poder pensar en frío la situación. Entonces, al tener un par de horas y estando en el mismo lugar, en las mismas situaciones, como que sí, cambia la visión. Pero Sí, bueno, y qué importante aparte también el papel de la mediadora ahí, ¿no? Porque esto fue una iniciativa tuya. sí, sí, y aparte la urgencia sobre los temas que se tratan en familia, porque son temas de decisiones importantes, digamos, ahora están todos los que todavía no firmaron acuerdo de con quién pasan los chicos la fiesta, cómo nos repartimos las vacaciones, pero también hay temas de régimen de comunicación, cuántos días con la mamá y cuántos días con el papá, qué monto va a ser la cuota de alimentos, muchos acuerdos, digamos, yo puse como una fecha parámetro hasta que se reinicien las clases, porque cuando comienzan las clases cambia la dinámica de nuevo Claro. laboral y de colegio. Y después otra técnica que utilizo un montón, que la fui creando a raíz de este trabajo virtual, fue el armado de grupos de WhatsApp de partes y letrados previo al Zoom. Entonces yo puedo trabajar con las partes por separado y sus letrados el conflicto con antelación a la fecha de primera audiencia de Zoom y puedo ir entendiendo de qué se trata, qué tiene uno para decirme, qué tiene el otro para decirme, cuáles son los puntos en común, cuáles son las Como ir propuestas que... analizando la situación previamente. Qué Exacto, cuáles son interesante. las propuestas que se les ocurren, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El día del Zoom no llegamos, el conflicto es como que va de abajo para arriba, tiene un pico, una escalada y después vuelve a bajar cuando las partes pueden empezar a ponerse en el lugar del otro y a ponerse de acuerdo.
Entonces llegamos con el conflicto sin el pico de escalada, sino ya cuando está descendiendo, porque las partes ya se sintieron escuchadas, ya pudieron trabajar, pensar opciones, hacer como el torbellino de ideas. Entonces es como un trabajo previo que se hace y que el día del Zoom, con buena técnica, puede ser productivo. Muchos abogados que me empezaron a traer mediaciones en pandemia me decían, no, los Zoom que tuve era un lío, todo un griterío, nadie se escuchaba con nadie. Bueno, también hay que saber dirigir un proceso de mediación de manera virtual y a distancia. Yo lo que les pido a todos, más allá de la confidencialidad y que nos filmen, es que todos estén con el micrófono apagado, que cada uno va a tener su turno para hablar y que para hablar tienen que levantar la mano, ya sea en la función de Zoom o en la pantalla. Entonces así Ahora, podemos... psicológicamente eso es muy importante, ¿no? Porque presencialmente yo no sé si lo podrías manejar de esa forma, porque el habla sale, la voz sale involuntariamente. Pasa que eso depende si pusiste claramente las reglas, si pudiste en el discurso, No, obvio. como te contaba, es cómo pusiste las reglas y qué actitud física y verbal tenés frente a las partes. Soy la directora del proceso, me legitiman para ayudarlos y para colaborar. Bueno, entonces las normas son estas. Entonces, Bien. digamos, a mí, digamos, en lo presencial ya, digamos, no me cuesta, pero por la práctica, al principio quizás me costaba un poco más. Pero bueno, en las virtuales es esto, es mantener un orden, mantener las reglas, las normas, y de esa manera vamos a lograr que empiecen a comunicarse de una manera muy diferente a cómo lo venían haciendo, sin gritarse, sin faltarse el respeto, sin hablar uno encima del otro. Y después hay una técnica súper importante del mediador, que la pueden utilizar los abogados también, que se llama el parafraseo. El parafraseo es una técnica en donde una de las partes habla y el letrado lo parafrasea. ¿Qué quiere decir? Yo de lo que dijo la parte, repito en voz alta lo que yo entendí, le saco los adjetivos calificativos, le saco ese tono de emocionalidad que a veces viene la parte cargada. Entonces, cuando esta misma parte que dijo, digamos, que tuvo la palabra, y la otra escucha la misma frase parafraseada, ¿sí?, lo va a escuchar y lo va a entender de otra manera, porque no se lo está diciendo Juan, sino que se lo estoy diciendo yo en otro tono y digamos, con el discurso filtrado. Y este parafraseo ayuda un montón. Primero, para confirmar si entendimos bien lo que quiso decir. Y segundo, para que el otro lo pueda escuchar desde otro lugar. Entonces, esto al Bien, abogado también le puede servir un montón con su propio cliente. bien. Porque muchas veces Un por mal, ejemplo, más o menos, como para cerrarlo, dale, decime como vos para algo como que caminar. le estás hablando a tu ex marido que está ahí en la mediación. Venía a plantear el reclamo contra tu ex marido. Vos sos la Que yo le requirente. diga, bueno, no, porque por tu culpa pasa esto, porque nunca me escuchás, nunca haces, nunca me decís, porque te manejas como querés con los chicos, que es lo más A común, ver, ¿no? Nabilia, gracias por tu aporte, Nabilia. Quisiera saber si entendí bien. Lo que vos estás pidiendo es que necesitas generar una mejor comunicación con el señor para poder acordar sobre los temas de los hijos. Esto sería el parafraseo. O sea, Bien, sacarle el grito, sacarle el reclamo y poder captar qué es lo que vos le querés decir. bien, bien, ¿Se se entiende, impecable. entendió? Sí, perfecto, muy bien. Bien. Sacás, digamos, el tono de enojo, sacás los insultos, lo bajás a un formato más coloquial. Exacto. Y también para que la otra persona sepa que lo que vos estás diciendo no es que querés gritarle, o no es que tu intención es solamente discutir. Vos estás seguramente pasando un momento emocional difícil o el duelo por la ruptura de la pareja, pero necesitas resolver. La manera gritando no es y, digamos, tratando mal al otro tampoco. Entonces, si el otro puede entender que vos en realidad estás nerviosa porque estás en una audiencia o estás desesperada porque ya necesitas saber cuál va a ser la cuota de alimentos o qué día van a estar tus hijos con vos, el otro, cuando yo te parafraseo, lo va a entender de una manera muy diferente. Ni que hablar que hay gente que también se bloquea, ¿no? Cuando le gritan, lo insultan o lo asallan, peor, se cierran y son una caja. Entonces ahí entras vos con este Exacto. parafraseo, qué importante. Y ahí se puede utilizar la técnica de la reunión privada. Ustedes en la teoría lo van a ver como caucus. Caucus es la palabra que se utiliza para esta reunión privada donde yo me voy a otra sala con una de las partes y el letrado. Mi técnica es cuando está muy álgido el tema y digamos alguien veo que se bloqueó o que se angustió,
lo invito a tomar un vaso de agua o a tomar un café, nos vamos a otra sala, todos se calman y estoy al mismo tiempo con una de las partes como con la otra, reunida de manera privada, para que ambos se sientan legitimados, que ambos sientan que tuvieron el tiempo y el espacio para decir, quizás en privado, algo que no se animaban a decirle adelante del otro. Claro, y enfriar, ¿no? Estas técnicas de enfriamiento. Exacto, hay una técnica de un libro que se llama Super el No, que también está buenísimo, que se llama la técnica de subir al balcón. En este caso el mediador hace como que sube al balcón mentalmente. A ver, me alejo un poco de toda esta discusión y este griterío y trato de ver la cosa o ver el conflicto o el proceso desde otro lugar. Porque viste que uno cuando está en el campo de batalla ve las cosas de una manera y el mediador desde su imparcialidad y su neutralidad necesita ser equidistante a las partes, más allá que obviamente somos seres humanos, tenemos nuestro pasado, nuestras vivencias, nuestras cosas que nos ocurren en nuestra vida personal, pero poder separar un poco estos temas privados nuestros que quizás nos afectan, nos tocan en algún punto de nuestra humanidad y poder alejarnos un poco para poder aplicar esto de la equidad, la imparcialidad y la neutralidad, que no es un trabajo fácil, pero que debemos hacerlo como terceros que facilitamos y dirigimos los procesos de mediación. Claro, no, muy entendible. Nada, yo pienso que el mediador tiene que tener como una templanza diferente, tiene que tener ese don de mediar, ese don de apaciguar, que creo que no es para cualquier persona. Y bueno, es trabajarlo, ¿no? Para eso haces todo este perfeccionamiento de las 30 horas homologadas. A mí me llama mucho el tema de la mediación, pero bueno, todavía no me encuentro por esto de, también de los caracteres, ¿no? Todavía una es chico, es efusivo, y bueno, nada, necesitas mantener una postura que sin involucrarte en las partes y la imparcialidad. Pero Claro. bueno, nada, todo requiere, como siempre, de lo que es la práctica, ¿no? Exacto, exacto. En tu práctica profesional con el tiempo te vas a dar cuenta cuál es el camino que te conviene o que tenés ganas de tomar. Bien, perfecto. Bueno, como para cerrar, consejo al sector estudiantil desde tu Consejo al sector experiencia. estudiantil, que le pongan garra, que le pongan onda, como decía antes, que traten de buscar el derecho es súper amplio, es inmenso. Entonces traten de buscar la parte que les guste, traten de trabajar en algún estudio jurídico, digamos, si tienen la posibilidad, como para tener práctica y tener un panorama un poco de cada rama del derecho, de lo máximo que puedan, para poder ver en la práctica cómo es. Porque en la facultad te puede encantar una materia, pero después te puede pasar lo que me pasó a mí, que decís, ah, pará, o sea, yo presento la demanda, lleva un tiempo que te la provean, lleva un tiempo que te la contesten, las notificaciones, los oficios, las pericias, digamos, la práctica es una cosa bastante diferente a lo que vemos en la facultad, entonces dense la oportunidad digamos, de trabajar, de estar en la práctica y tratar de elegir lo que más les guste. Después con los años también los van a ir llevando por un camino en donde van a poder ir conociendo diferentes ramas del derecho y van a elegir la que más les guste. Pero todo lo que hagan traten de hacerlo con pasión, con esfuerzo y con perseverancia. Muchas gracias, Laura. Agradezco mucho tus palabras. Fue muy grato tenerte, compartimos un momento hermoso y te voy a dejar que vayas a disfrutar del feriado. Gracias, gracias a vos, a todos los que participaron y bueno, nos vemos pronto. Cualquier duda que hayan tenido con respecto a la charla con la doctora, le pueden escribir, me pueden escribir a mí por privado, no hay ningún problema. Así que bueno, nada, les mando un beso gigante a todos. Besos, gracias. Chau, chau. Chao.